Buenas tardes para todos. Qué bueno que estén acá en este canal de YouTube. Recordemos que vamos a dar inicio a una temática que tenga que ver todo lo del santuario y vamos a tomar todos los puntos. De manera simultánea vamos a estar grabando, montando videos. En estos los que vamos a montar estos 4, 5, 7 videos que se hablan del juicio que se encuentra en Daniel. Entonces quisiera arrancar desde ese punto de vista porque allí nos muestra la realidad del libro de Daniel y de paso aprender algunas cosas importantes que nos sirvan como base para entender otros temas que veremos más adelante. Recuerda, mi nombre es Juan Esteban, suscríbete, dale like y comparte para que podamos ser más y este mensaje pueda llegar a otras personas y ser bendición para otros y otras. Voy a inclinar mi rostro y voy a hablar para trazar la palabra. Querido Dios, te pido en esta hora que me acompañes al estudiar tu palabra, que seas tú con nosotros, iluminándonos y que tu Espíritu nos revele las grandes verdades que nos muestras en el libro de Daniel. Vamos a estudiar el juicio en el libro de Daniel. Y este es el tema número 1. Sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que quisiera es que abrieran sus Biblias en Daniel capítulo 7. Vamos a empezar desde allí porque allí vemos todo el panorama que se habla del juicio de Daniel, el juicio de lo que se está presentando. Vamos a manejar algunos, voy a hacer un video con respecto a alguna terminología que utilizan la gente teóloga o los estudiosos de la Biblia, que a simple vista no será comprensible, pero vamos a montar un video explicando cada una de esas palabras que usaremos muy frecuente en los términos de Daniel y en un lenguaje del santuario. Entonces nos ubicamos en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel vamos a encontrar en el capítulo 7, vamos a encontrar el versículo desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el versículo 12. Vamos a mirar ese mensaje que se presenta allí. Y lo que viene a continuación del versículo 15 en adelante es la interpretación que el ángel le da sobre lo que acaba de ver. Entonces, como primera parte, vamos a aprender a estudiar juiciosamente el libro de Daniel. Lo primero, cuando usted encuentre el libro de Daniel, vas a encontrar en el capítulo 7 dos cosas fundamentales que no se le debe de olvidar. Número 1, que Daniel en este capítulo ve dos visiones, una terrenal y una celestial. Entonces en este capítulo vamos a encontrar esas dos visiones, una terrenal y otra celestial. Entonces dice en el versículo 1 del capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Darío, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vinieron visiones de su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Y habló Daniel y dijo: veía yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subía del mar. Entonces, si seguimos leyendo, vamos a mirar 4 bestias que Daniel ve acá. Y de esta visión que se le muestra, vamos a ver puntos. Por ejemplo, él va a mencionar: vi un león, vi un oso, vi un leopardo, vi una bestia espantosa, vi 10 cuernos y vi un cuerno pequeño con ojos y boca que hablaba grandes cosas. Eso es lo que vio Daniel. Eso es lo que dice acá resumidamente. Entonces, cuando él ve todo ese suceso, Dios le muestra un orden.
Luego seguido, dice del cuerno pequeño que ve Daniel en el versículo 9, dice, ahí, acá en mi Biblia, por ejemplo, dice, juicio y reino eterno del Hijo del Hombre. De pronto en su Biblia tenga algún suscrito allá arribita, pero es lo otro que Daniel ve. ¿Qué es lo que ve? El juicio que se presenta en el cielo. Y dentro del trono en el cielo, de eso que ve en el juicio, él ve del versículo 9 en adelante hasta el 14, Daniel va también a ver, primero, tronos, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Una rueda del mismo que salía ardiendo de ese trono. Un río de fuego que salía delante de él, del trono. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es lo que ve Daniel. Eso es lo que Daniel se le presenta. Primero, unos reinos que la Biblia asemeja o compara los reinos que se presentan allí. Y la versión de Daniel 7 y el versículo 13 nos muestra uno como hijo de hombre. El versículo 14 y el 15 va a partir, termina la explicación del 15 en adelante. Entonces, Daniel 7:4 ve que un león. Históricamente vemos que podemos a través de la Biblia encontrar en Daniel 7:4 eso que Dios le mostró. Inicia en el año 605 al 539 a.C., que es el reinado de Babilonia. Luego de eso Daniel ve un oso. Esos son los medos y los persas, que van desde el 539 hasta el 331. El león, el oso, antes de Cristo. Pero dice que el oso tenía dos costillas, tres costillas sobre su boca. Ya había conquistado esas naciones. Y estas naciones son Libia, Egipto, que fueron conquistadas por los medos y los persas. Vivían en montañas. Daniel 7:6 ve a un leopardo, que es Grecia, ¿cierto? Que va del año 331 hasta el 168. Conquista y vence a través de Darío. Codomedo termina el imperio de los medos y de los persas. Luego Daniel de eso, dice Daniel 7:7, ve una bestia espantosa. Y históricamente, si miramos en qué orden se encuentra, ubicamos a ese reino como a Roma, ¿cierto? Una Roma que devora y desmenuza todo el que encuentra, que es el Imperio Romano, que va desde los 168 al 476 después de Cristo. Y luego viene lo que es del año 341 al 356, que viene ya del año 476 al año 538, lo que es los 10 cuernos que ve Daniel. Y luego de esos 10 cuernos, algunos dicen que les pusieron nombres, pues históricamente es conocido como, acá los tengo acá escritos, los que son los anglojones, los francos, los germanos, los lombardos, los suevos, los visigodos, los burgundios, los ostrogodos, los éurolos y los vándalos. Son conocidos y podemos darle una aplicación a ellos. Sin embargo, después de eso, en el año 538, 1700, hasta el 1798, es el poder donde reina ese cuerno pequeño, que es lo otro que ascendió, ¿cierto? Que es donde se menciona allí una palabra que es tiempos, la mitad de un tiempo y medio tiempo, según Daniel 7:25. Entonces, esto ya dije, vamos a hacer un video explicando algunas frases sobre eso. Para agilidad de lo que estamos presentando, son periodos de tiempo literales que se le presentan a Daniel, un periodo que se le da, que
da evento en el año 538 hasta el 1798, que se le da el cuerno pequeño, ¿cierto? Hay una expresión que dice ojos como de hombres, colocarse por sobre la sabiduría divina. Dice que habla ese cuerno pequeño, habla como una boca que habla grandes cosas, y lo menciona repetidamente en Daniel 8, Daniel 11, Daniel 25, repetidamente, que habla grandes cosas, y esas grandes cosas y palabras contra el Altísimo, los judíos lo relacionan con querer o sentarse o parecerse a Dios, y eso es lo que vemos ese periodo que se llama Roma papal, que gobernó desde el año 538 hasta el 1798, que es conocido históricamente. Entonces podemos ver cómo también en esa escena que se presenta allí, que se le da a ese cuerno pequeño, que son 1260 días, día por año, una persecución a la iglesia, intenta cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, según los mandamientos. Está los más largos, es el 2 y el 4. Y el cuarto mandamiento, que habla de la observancia del día sábado, fue dividido. El segundo lo eliminaron, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni cosa semejante que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni por todas las aguas. Ese fue eliminado. El del sábado lo pusieron por santificar las fiestas. Y el 10º fue dividido en 2, que es no codiciar la mujer, no codiciar la mujer de tu prójimo, y no codiciar los bienes ajenos. Allí cambió, de ese periodo cambió la ley de Dios, y la gente empezó a adorar o a ir a la iglesia, a reunirse como cristianos los días domingo, por emperador romano Constantino. Dice: quebranta los santos del Altísimo, y quebranta la Santa Inquisición, que es conocida allí, la Santa Inquisición entre comillas, que fue donde murieron más de 50 millones de cristianos. 50 millones de cristianos murieron en la conocida llamada Santa Inquisición. Ahora, viene una persecución, la cual habla de este cuerno pequeño que blasfema contra Dios, y hay unas características que hacen referente y que nos identifican contra esta persona. Nos dicen Hebreos 4:14 como Jesús, que es el sumo pontífice, que es el que está, el sumo sacerdote, que es Jesús, porque él se hace llamar el sumo sacerdote. Que se hace llamar hombre del pecado, templo de Dios por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:14, que se hace pasar en el templo de Dios, en su templo, vive como Dios y se hace pasar por Dios, y se hace llamar el vicario de Cristo. Pero la Biblia registra en Mateo 23:9 que no le digáis nadie Padre, porque solo uno hay. También él tiene, dice, el sistema, no él, sino el sistema papal, tiene la autoridad de perdonar pecados. Entonces, eso es lo que el ángel le muestra a Daniel y lo que podemos extraer de Daniel 7. Primero, las visiones de los reinos en el orden. En el versículo 8 y en el versículo 9 vamos a resaltar más la importancia de Daniel 7 en el orden en el cual él lo está mostrando. Entonces, para que nos quede así, de Daniel 7, capítulo 9, Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14, lo último que él ve es una escena de juicio, en el cual, ¿qué pasa? Viene un anciano como de días, un hijo de hombre que viene hacia el anciano de días, un río que sale del trono de ellos,
dice, millares y millares y millones de ángeles que le sirven y tronos que fueron puestos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es lo que se presenta en Daniel 7, cómo los reinos se establecerían y nos llevarían hasta desde el año 606 hasta 1798, que después de allí se levantaría ese juicio. Hasta ahí nos lleva Daniel 7, hasta esa fecha, ¿cierto? Hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque hoy se predica o se enseña que viene un juicio sobre esta tierra, y en orden según los reinos que han habido, después de cuando se presenta el juicio, después de Babilonia, de León no, es después de León vino ¿qué? El oso, o vino Grecia. Después del oso, ¿quién vino? El leopardo. Entonces ahí no hubo juicio. Después del leopardo hubo un juicio, no hubo. Fue la bestia espantosa. Después de la bestia espantosa hubo un juicio, no hubo. Fue después de Roma. Después de la bestia espantosa, los cuernos pequeños, hubo un juicio, no lo hubo. Después del cuerno pequeño que se levanta y quebranta a los santos del Altísimo, dice, después de allí viene entonces el juicio. Eso es lo que se habla, lo que se entiende o lo que la Biblia nos enseña con respecto al juicio bíblicamente. ¿Qué apoyo o desde dónde nos podemos apoyar que la Biblia menciona sobre el juicio? Mateo 10:32 nos da también esa fuerza sobre cómo nosotros tenemos bases para decir que Daniel nos habla del juicio. Mateo 10:32 dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Delante del Padre, porque Él es Jesús hablando en futuro, que Él va delante del Padre a un juicio que se está llevando a cabo, a futuro. Otra cita que podemos ver, Lucas 12:8, que sabemos Lucas 12:8, Lucas capítulo 12, versículo 8. Lucas capítulo 12, versículo 8. Y miren lo que dice Lucas capítulo 12, 8. Dice, y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles. ¿Qué involucra aquí? A otros testigos que menciona Daniel allí. Miles y millares de ángeles le servían y contendían, estaban allí al servicio, que también él en el anterior lo confiesa delante del Padre y en este confiesa delante de los ángeles. Y en el lenguaje de Daniel se habla sobre eso. Por ejemplo, vamos a mirar Apocalipsis capítulo 3:5, Apocalipsis 3:5, que se habla de un lenguaje también que se le da a una iglesia, y es lenguaje del juicio, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Apocalipsis 3:5, y dice, el que venciere será de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lenguaje del juicio. Entonces acá podemos ver que el juicio que se menciona allí es un juicio a futuro, ¿cierto? Que se menciona a futuro, y la fecha más próxima, según el orden de los reinos, es después del cuerno pequeño. O sea que probablemente nosotros estamos viviendo en el tiempo del juicio. Ese es otro tema, que es Daniel 8, que estudiaremos en otra próxima ocasión. Que Dios te bendiga y haya sido de bendición este pequeño estudio. Ampliaremos aún más, porque eso solamente es un abrir un pasabocas
para que podamos comprender lo que el Espíritu nos dice a través de Daniel. Que Dios te bendiga, comparte, da like, suscríbete, para que otros puedan también ser bendecidos por tu palabra, por la palabra del Señor. Jehová Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad de Daniel, de tantas fechas, Señor, y de todo lo que se habló acá. Solamente que nos quede dos cosas. Estamos viviendo el tiempo del fin, lo que se le mostró a Daniel 7, 13, que es la escena del juicio. Permite prepararnos para ese juicio, que podamos ser hallados, que cuando se pase nuestro nombre pueda ser confesado, Señor, delante del Padre y de los santos ángeles y de todos los que están allí, Señor. Y que nuestro nombre, Señor, no sea borrado del libro de la vida, sino que tú, como nuestro gran juez y abogado, puedas interceder por nosotros. Gracias porque nos perdonas y nos amas. En nombre de Jesús, amén.